Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Matelúdica. Los recibo muy cordialmente en mi aula virtual. Hoy en noveno grado veremos el tema 1.5, agrupación de datos. Veamos el problema inicial y pensemos. Carlos y Antonio trabajan en la librería Maquiliscuat durante 30 días. Registran la cantidad de cuadernos vendidos cada día, obteniendo el siguiente registro. Literal A. Clasifica el número de cuadernos vendidos en 6 grupos de 5 en 5. Inicia en 5 y termina en 35. Literal B. Organiza los grupos en una tabla y determina el total de datos en cada grupo. Tenemos la tabla donde están las ventas de Carlos y las ventas de Antonio. Cada casilla representa un día, ya que son 30 días. Ahora vamos a hacer lo primero. Clasificar el número de cuadernos vendidos en 6 grupos de 5 en 5. Iniciando en 5 y terminando en 35. Para hacer la tabla, empezaremos por la de las ventas de Carlos. Como vamos a empezar de 5, entonces el primer grupo sería de 5 hasta 10, porque va de 5 en 5. El segundo de 10 a 15. El tercero de 15 a 20 y así sucesivamente hasta llegar a 35. Una vez hecho eso, comenzamos. Trazamos toda la tabla. Ahí. Y empezamos a clasificarlos, a organizar todos estos datos en la tabla. La primera clase dice de 5 a 10, entonces en la tablita de la izquierda empezamos a contar de 5, 6, 7, 8 y 9. Recuerda que el límite superior de la clase no lo tomamos sino hasta la siguiente. Entonces, contemos, para eso utilizamos colores. Empezamos con color fucsia, tenemos el primer dato que es 5 y lo trasladamos a la tabla. Luego tenemos el siguiente dato que es 6, lo trasladamos a nuestra tablita. El siguiente dato sería 9, lo escribimos ahí. Seguimos viendo que otro dato y vemos de que ya no hay más. Ahora vamos con los datos de 10 a 15. En la clase de 10 a 15 tomaremos los datos que sean 10, 11, 12, 13 hasta 14. El límite superior que es 15 no lo tomaríamos. Entonces el primer dato sería 11. Cambiamos de color. ¿Para qué nos sirven los colores? Si tenemos algún dato que nos falta, algún error, podemos guiarnos por los colores después para poder ver en dónde es que nos faltó o se nos olvidó escribir un dato. Entonces pasamos 11 a la tabla. El siguiente dato sería 10. Lo escribimos en nuestra tablita. Otro 10, lo pasamos a la tabla. 15 no se tomaría. El siguiente dato sería 13. Lo trasladamos a la tablita. Luego tenemos el número 12. 14. Vamos trasladando. Cada dato que taches es importante que lo traslades. Y el 11. Trasladamos. Ahí están todos los datos de esa clase. Ahora continuamos con la clase de 15
a 20. Recuerda que el límite superior no lo tomamos, entonces serían los datos que sea 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces empezamos a contar. Tenemos ahí uno de 15, otro de 15, otro de 15, 16, 18, 18, 16, 17, 19 y 16. Estos datos se trasladan de igual forma a la tabla. Luego tenemos la clase de 20 a 25. Recuérdate que el 25 no lo tomaríamos. Tenemos entonces 23, 20, 22, 21, otro 20, 22 y 21. Hay también un 24. Esos datos los trasladamos a la tablita en el orden en que los encontramos. Seguimos con la clase de 25 a 30. Solo tenemos un dato que es 26, ahí ya cambiamos de color y lo trasladamos. Y la última clase que es de 30 a 35, también solo tenemos un dato que cumple que es 34. Y listo, hemos llenado la tablita para organizar los datos. Ahora, de forma similar a lo hecho anteriormente, hacemos la tabla para las ventas de Antonio, que nos quedaría de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que va indicando? Aquí va indicando de 20 a 25, de 25 a 30. Las clases lo que nos indican es el número de cuadernos que Antonio ha vendido. Y en el caso de la clase de 20 a 25, contamos y vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días en los que se vendió de 20 a 25 cuadernos. Lo mismo es con las demás clases. Ahora que ya tenemos las dos tablas, hay que organizar esta información en una sola tabla con las clases. Si nos damos cuenta, las clases son las mismas, de 5 a 10, de 10 a 15, hasta llegar a 35. Lo que varía es los días en que han tenido esas ventas. Para realizar una sola tabla, lo primero que vamos a poner son las clases, que es cantidad de cuadernos vendidos. Y al final escribimos total. Luego vamos a escribir el número de días. En este caso tenemos dos tablas, así que van a ser dos columnas. Los días en que vendió Carlos y los días que vendió Antonio, esas cantidades. Ahora, ¿cómo sacamos las cantidades? Observando las tablas anteriores. Por ejemplo, Carlos vendió de 5 a 10 cuadernos 3 días. De 10 a 15 cuadernos vendió 7 días. Vamos contando aquí 1, 2, 3, así todos los datos. De 15 a 20 vendió 10 días. De 20 a 25, 8 días. De 25 a 30, un día. Y de 30 a 35, un día. Esos datos los trasladamos a la otra tabla que hicimos, en ese orden. Ahí los tenemos y contamos el total de datos. Nos da 30, es correcto, ya que la venta fue por 30 días.
De forma similar hacemos para calcular la columna de Antonio, observando la segunda tabla. Y obtenemos lo siguiente, siempre 30 días. Listo, hemos terminado el literal B. Ahí está la tabla que organiza los grupos. Y si te fijas, en una sola tabla hay dos datos, los de Carlos y los de Antonio. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo el día de hoy? La tabla en la que se organizan los grupos de datos de una serie, tal como el problema inicial, se llama tabla de distribución de frecuencias. Tenemos en esta tabla las llamadas clases que están en la primera columna y estas tienen un ancho de clase que se refiere a los valores al tamaño de la clase. El ancho de clase de 5 a 10, de 10 a 15 sería 5. Luego, a los datos que corresponden a cada clase se les llama frecuencia. Y tenemos también los límites de clase. El límite inferior, que está en rojo, y el límite superior, que está en color azul. Ahora, hay algo más. El número que está en el centro de cada clase se llama punto medio y lo denotamos por PM. Es igual a el límite superior más el límite inferior entre 2. Por ejemplo, en la clase de 5 a 10, el punto medio sería 5 más 10, 15, entre 2, 7.5. Y ahora vamos a ver el lapicito. Dice, en 2 comunidades de Morazán se hace un estudio sobre la edad de los menores de 21 años, obteniendo los siguientes resultados. Tenemos los datos de la comunidad 1 y la comunidad 2. Nos piden, literal A, clasificar las edades de los menores de 21 años de cada comunidad en 4 grupos de 3 en 3. Es decir, en este caso las clases son 4 y el ancho de clase es de 3. Iniciando en 9 y terminando en 21. Nos pide organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencias y agregar una columna extra donde podamos hacer el punto medio de cada clase. Vamos a hacer el literal A para la comunidad 1. Hazlo en tu cuaderno poniéndole pausa al video y luego vienes a ver si tu respuesta es correcta. Espero ya lo hayas hecho. Te tuvo que haber quedado de esta forma. Ahora, para el literal B simplemente basta poner las clases en una sola columna y contar cada uno de los datos para hacer la segunda columna, que sería la frecuencia. Luego, para calcular el punto medio, recuerda que tienes que sumar límite superior más límite inferior de cada clase y dividirlo entre 2. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Los invito a pasar al libro de ejercicios. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima clase.